amados hermanos, un día más en la casa del Señor para dar paso para estudiar su palabra. Vamos a ponernos en oración para que el Señor sea el que guíe y que bendiga este estudio y que todo lo que se hable, todo lo que se diga, se lea, todo lo que se impacte realmente sea para nuestra edificación. Sí, Padre, damos una vez más gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia. Te pedimos ahora, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que tú seas el que guíe este estudio, Señor. Que tú seas realmente el que ponga palabras en mi boca y en cada persona aquí presente, cada lectura, cada testimonio, Señor, cada cosa que aquí se diga, Padre Santo, sea para nuestra edificación, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Sí. Esta es la cuarta parte del estudio del orden de Dios. En el estudio pasado pudimos ver cómo Dios activa el plan de salvación para la humanidad a través de un ser, a través de un hombre llamado Abraham, el cual él lo llama, y este hombre escucha el llamado de Dios y obedece este llamado. A través de este hombre, que no era judío, que era gentil, Dios activa el plan que ya desde el inicio de la caída de la humanidad, él tenía preparado para la redención de la raza humana. Ahora, en este hombre, él dice que iba a bendecir todas las familias de la tierra. Y esta bendición consistía en que Dios iba a crear una gran nación a través de la cual iba a venir el Mesías, el Salvador de la humanidad. Es decir, esta bendición no es exclusiva para una sola nación, es para todas las familias de la tierra, para la humanidad entera. La salvación es para todos los hombres, sean judíos o no. Es para todos los hombres. Eso hay que tenerlo bien presente. Ahora, este hombre que Dios escoge humanamente tenía límites. Era un hombre de avanzada edad. Dice que Abraham era de 75 años de edad cuando Dios lo llama en Harán para que salga de su parentela, de su familia, y salga completamente a seguirle y a servirle. Su esposa era estéril, es decir, no podía tener hijos, y también era una mujer de avanzada edad. Pero cuando Dios decide hacer una obra, no hay nada que se lo pueda impedir. Es importante que esto se tenga en cuenta. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada que se lo pueda impedir. Él es el Dios todopoderoso y no hay nada que pueda impedir que pueda hacer lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer y de la forma que quiera hacer. Ahora vimos que este hombre honraba grandemente a su padre, por lo cual estas características que él tenía de ser un hombre de avanzada edad, de que su mujer era estéril y de que él honraba a su padre, eran las características idóneas, precisas que Dios necesitaba para obrar a través de él. Al ser un hombre que honraba a su padre, de avanzada edad, una mujer estéril, lo incapacitaba realmente para esta obra. Es decir, esa avanzada edad de mujer estéril lo incapacitaba para esta obra que Dios quería hacer, porque tenía que levantar una descendencia a través de él. Ahora, humanamente, un hombre, cuando dice, vamos a escoger un hombre a través del cual Dios va a levantar una descendencia, ¿escogerías a un hombre de avanzada edad y que tiene una mujer estéril que nunca le ha podido dar hijos? ¿Lo escogerías? No. Bueno, Dios lo escogió. Dios vio algo en Abraham que lo hizo elegible, y es que él honraba a su padre. Cuando tú honras a tu padre, tú tienes que ser capaz de escuchar a tu padre y de honrarle, de servirle, de tener un alto estima en un lugar. Y Dios vio esto en Abraham, lo escogió, porque si tú eres capaz de hacer eso con tu padre, también lo vas a ser capaz de hacer con Dios. Y esto justamente es lo que Dios andaba buscando en Abraham. Que fuera capaz de honrarle, que fuera capaz de escucharlo y que fuera capaz de obedecerlo. Porque cuando nosotros escuchamos a Dios, pero no le obedecemos, no le honramos. Eso es una regla. Ahora, la caída de la raza humana provocó, eso lo vimos en el primer estudio, que entrara en la raza humana la muerte, y por consiguiente entró también la maldición.
Muerte y maldición se pueden traducir en enfermedad, sufrimiento, dolor, tribulación, destrucción, miseria, tiniebla, confusión, desesperanza y toda otra clase de males que se puedan conocer. En eso se puede traducir muerte y maldición. No simplemente la muerte física, porque antes de llegar a la muerte física, producto que ya se provocó una muerte espiritual, hay otros muchos acontecimientos que afligen y atribulan a la raza humana antes de llegar a ese punto de la muerte física, que a nadie le gusta. Por eso viene Jesucristo, para romper con ese estado de maldición y para quitar la muerte para siempre de la raza humana. El hombre no valorizó toda la bendición que tenía antes de desobedecer y caer de la gracia. Cuando no valorizas lo que tienes, sencillamente lo pierdes. Esta es una ley espiritual. Muchas veces se habla de la ley de la siembra y de la cosecha, y siempre que esto lo escuchamos desde el punto de vista de la ofrenda, lo escuchamos desde el punto de vista de dar el diezmo y la ofrenda que Dios te va a proveer para atrás, pero no solamente tiene que ver en el sentido, tiene que ver en todos los sentidos. Y en este sentido también tiene que ver, y muy importante, cuando tú no valorizas lo que tienes, lo vas a perder. Es una ley, y no la puedes eludir, no la puedes tratar de esquivar. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Cuando estás a punto de caer, detente. Es muy importante que cuando estemos a punto de caer, detenernos y pensar bien en todos los beneficios y en todas las bendiciones que tenemos que podemos perder. Porque a veces no pensamos en eso. Pensamos solamente en un momento en lo que queremos alcanzar, lo que queremos obtener o en lo que se nos inclinan nuestros deseos según nuestra carne. Y se nos olvidan todos los beneficios y todas las bendiciones que Dios nos ha dado que podemos perder. Y todos podemos estar en ese punto en algún momento de nuestras vidas. De hecho, todos constantemente estamos expuestos a estar en ese punto en algún momento de nuestra vida. Si no valorizas, por ejemplo, una persona que tiene un negocio, si no lo valoriza y no lo cuida, lo pierde. Si no valorizas una persona que tiene un matrimonio, si no valorizas a tu esposa, la vas a perder. Si no valorizas a tu esposo, lo vas a perder. Si no valorizas a tu familia, la vas a perder. Si no valorizas a una amistad, y no estoy hablando de la amistad en montón, cuando estás en prosperidad, cuando todas las cosas te van bien, cuando tienes dinero, te rodeas de mucha gente, todo el mundo viene, porque todo el mundo viene a sacar partido y provecho de cuando hay abundancia. Estoy hablando de una amistad verdadera, de aquel que te acompaña siempre. Si tú no valorizas esa amistad verdadera, de aquel que te puede apoyar cuando estás en un momento malo, de darte un buen consejo, si esa amistad verdadera tú no la valorizas, la vas a perder. Todo lo que no valorices en tu vida, lo vas a perder. Es una ley. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, allí el Señor le habla a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y dice, allí dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje es un pasaje que está muy bueno, este pasaje, porque ya la nación de Israel, el Señor está diciendo, mira que te pongo delante de la vida y de la muerte. Es como que tú llegas a una encrucijada y tienes dos opciones. Si optas por la vida, vivirás. Si optas por la muerte, morirás. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que está diciendo. Y aunque muchas personas puedan decir, sí, pero ese pasaje pertenece al Antiguo Testamento, eso era un trato que Dios tenía con su pueblo, etcétera, etcétera, porque muchas veces escuchamos esos comentarios, son personas que tratan de eludir muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios.
En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que nosotros no podemos desechar las enseñanzas ni la guía que hay de Dios en el Antiguo Testamento, porque ellas son un faro, ellas son una luz que también nos está enseñando. Si así era la voluntad de Dios con su pueblo, así también va a continuar siendo la voluntad de Dios a partir y para siempre, porque Dios no es un hombre para que miente, como dice la Escritura, ni un hijo de hombre para que se arrepiente. Cuando Él da una cosa y le enseña, es así y amén. Eso es lo que Él estableció, eso es. Él está enseñando aquí un carácter moral. Esto es lo que yo quiero. Lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante escuchar la voz de Dios en nuestra vida, porque justamente los hombres que Dios escogió para ser los participantes de su obra, aunque no eran perfectos, tenían la cualidad de saber escuchar a Dios. Y esto es una característica muy importante en cada hombre de Dios, saber escuchar a Dios. Y escuchar a Dios no solamente es oír cuando Él nos habla. Escuchar a Dios también es prestar atención a su instrucción y obedecerlo. Eso es escuchar. Si tú simplemente eres un oidor, pero no un hacedor, nada haces, porque al final estás haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios te está enseñando que tú tienes que hacer. Ahora, cuando tú escuchas a Dios y le obedeces, eso es operar en el orden de Dios. ¿Y por qué es importante el orden de Dios? Lo volvemos a repetir, en cada estudio lo estamos repitiendo. El orden de Dios es importante para la iglesia, porque en ese manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de iglesia, la iglesia no son 4 paredes donde se reúne un grupo de personas para venir a buscar la presencia de Dios y para adorar al Señor. Eso no es la iglesia. La iglesia, según la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo la formó, es un grupo de creyentes. Él reunió 12 apóstoles, después se reunieron más discípulos a la Biblia, y Él caminó con esos discípulos durante 3 años, sobre todo con el grupo íntimo, los 12, enseñándole una relación diaria con Él y con el Padre, todos los días, y que tenía que ver de una relación interna de cada de ellos con Dios y de estar dispuestos a ser cambiados y renovados por la palabra de Dios. Ese cuerpo vivo de creyentes es la iglesia. Esa es la iglesia. Estamos llamados constantemente, ya sea entre 4 paredes, que lo venimos a adorar y a buscar su presencia, cuando no estamos en las 4 paredes, a buscar de Él, a escucharlo y obedecerlo. Eso es vivir bajo el orden y bajo la voluntad de Dios. Somos llamados a ser un cuerpo vivo y somos llamados también a ser templos del Espíritu Santo. A esta iglesia se le entrega esta enseñanza. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así. Esto es enseñanza de Jesucristo directo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El establecimiento de esta voluntad comienza con nosotros. No comienza con mi prójimo, con el de frente, con el que me hace daño, con aquel que está haciendo las cosas mal. No, comienza conmigo. Dejando que Dios nos cambie en nuestro interior. El cambio ocurre en el interior de la persona que se acerca a Dios. Ahí comienza a ocurrir el cambio, según Dios, el verdadero cambio. Y esto es muy importante, ya que un cambio externo, sin un cambio interno, es una simple apariencia. Y una simple apariencia crea individuos hipócritas delante de Dios, que van a manifestar algo que realmente no son en su vida. Dios quiere un cambio interno. La persona que decide acercarse a Dios y cambiar internamente, ese es el adorador que Dios está buscando. Una persona que le escuche su enseñanza, su instrucción
que yo obedezca y que esté dispuesto a cambiar según su voluntad. Esa es la persona que te está buscando. Ahora, en el nombre del Hijo, en Filipenses 2, del capítulo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no existe otro nombre que podamos invocar delante de Dios. No existen intermediarios entre Dios y los hombres. Eso es una gran mentira y eso es una gran herejía. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios. Es Jesucristo el único intermediario entre Dios y los hombres. No existe tampoco intercesores entre los hombres y Jesucristo. Eso es mentira. Un ser que venga a interceder para que entonces se eleve una oración delante de Cristo y Cristo la lleve delante del Padre como una rogativa. Eso es mentira. El único intercesor que existe es el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En que intercede por nosotros el Espíritu Santo. No es lo mismo que yo me levante a interceder en oración por una persona que está en tribulación, a orar por él, etcétera, etcétera, a que yo diga de que yo voy a llevar una oración al Padre para que no. El que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. ¿Qué función tienen entonces en la iglesia el ministerio de intercesión? El ministerio de intercesión en la iglesia, la función principal es orar. En el momento que se está estableciendo una reunión, una campaña, etcétera, cuando hay un servicio, es orar, estar intercediendo delante de Dios por ese servicio que se está haciendo, para que realmente sean alcanzadas aquellas almas, sean tocadas las mentes y los corazones de aquellas personas de que no están convertidas y que se conviertan al Señor. Ese es el verdadero propósito. No es un engrandecimiento humano, ni querer ocupar el lugar del Espíritu Santo. Nosotros nos unimos a Dios en oración, nosotros intercedemos, nosotros lo que estamos es siendo participantes de su obra. Y estamos rogando para que aquellas personas que no conocen a Jesucristo les sean quitadas las vendas de los ojos, que sus mentes y sus corazones puedan abrirse y puedan recibir la palabra que se está dando en esos momentos, y ellos vengan y se conviertan y sean salvos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero eso es muy diferente, como se dice por ahí, de que yo, como dicen, por ejemplo, los católicos, de que le pido a María o le pido a San Este o a Santa aquella, y entonces se va delante de Cristo para que entonces Cristo ruede delante del Padre. Eso está mal. Eso está mal. Eso es una herejía, es una falsa doctrina. Eso no quiere decir que nosotros intercedamos en oración por nuestros hermanos, por los que están caídos. Dios mío, bendice que está caído, que está débil, le fortalece, lo que está caído, levántalo, sana el que está enfermo. Es muy diferente. Son rogativos de oraciones que hacemos por los hermanos. En Hechos 1:8 dice, la tercera parte que habla después del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es un punto muy importante. El bautismo del Espíritu Santo capacita a la iglesia para poder operar en lo sobrenatural. Porque el reino de los cielos es un reino sobrenatural, no es un reino de esta tierra, es sobrenatural. Y eso es muy importante porque nadie puede luchar con fuerzas humanas contra huestes espirituales de maldad. Si tú piensas que tú humanamente tú te vas a enfrentar a todo un ejército de las tinieblas que está en regiones celestes, tú no vas a lograr nada. El único que te capacita, el único que te da fuerza, el único que te asiste, que te instruye y que te ayuda a caminar este camino de fe que Jesucristo nos dejó, es el Espíritu Santo.
Él fue el que fue enviado. Él es el consolador, Él es el ayudador, Él es el todo en nuestra vida. Él es el que nos capacita y el que nos da fuerza, es el que nos empodera. Sin el Espíritu Santo no podemos ir a ninguna parte. Sencillamente, dependemos de Él. De nada vale tratar de caminar esta vida sin su ayuda. En Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesucristo. El mismo Jesucristo tuvo que ser lleno del Espíritu de Dios. Y si Él, siendo Dios encarnado en la tierra, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo y operar bajo esa unción y poder, cuánto más nosotros también debemos hacerlo. Es imposible caminar en el reino de los cielos si no estamos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Es imposible. No se puede ignorar esta parte. Cuando se opera bajo el orden de Dios, se santifica el nombre del Padre, se glorifica el nombre del Hijo y se recibe el don del Espíritu Santo. Por eso es muy importante para la iglesia estar bajo el orden de Dios. El plan de redención de la raza humana, Dios lo activa en Abraham, y tiempo después vemos ya una descendencia de Abraham morando como esclavos en una nación extranjera, y Dios escoge entonces a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo. Al igual que Abraham, Moisés no era perfecto, tenía muchas imperfecciones, pero tenía la cualidad de saber escuchar a Dios y dejarse guiar por Él. Al igual que Abraham, cuando Moisés es llamado para libertar a la nación de Israel, era un hombre de avanzada edad. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Además, era tartamudo y no era una persona elocuente, es decir, de facilidad de palabra. Humanamente, era el menos indicado para ir a la corte de Faraón y presentarse delante de él. Aquí tenemos que tener presente entonces que Dios trabaja con lo que no califica. Dios trabaja con lo menos indicado. Si tú te encuentras dentro de estas características, potencialmente califica para que Dios trabaje contigo. Dios no necesita un letrado, una persona de mucho estudio, necesita una persona que le sepa escuchar y que le sepa obedecer. Eso es lo más importante para Él. El reino de los cielos no se trata de títulos, ni de diplomas, ni de nombramientos, ni de doctorados, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ya existían en el tiempo de Jesús. Y justo los maestros de la ley, los letrados experimentados y en todo conocimiento, llenos de nombramientos y de títulos, fueron los que de una manera humana incitaron y provocaron la crucifixión de Jesucristo. En Mateo 23, versículos del 23 a 33, Jesucristo enseña: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis en mosquitos y tragáis camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso es enseñanza de Jesús.
Todas estas personas de renombre en la cátedra de Moisés, llenos del conocimiento de la ley, escribas, maestros de la ley, doctores de la ley, fariseos, eran hipócritas, desechados por Dios por su maldad y por su injusticia. Simple y llanamente. No importa cuánta apariencia pudieran mostrar de santidad y de justicia, eran verdaderamente personas llenas de injusticia y de maldad. Eran expertos en aparentar una santidad y una devoción a Dios que no tenían. Víboras, hijos de su padre el diablo, ciegos, guías de ciegos, no solo caminaban hacia su propia condenación y destrucción eterna, sino también que guiaban a otros en el mismo camino y en la misma condenación en la cual ellos estaban. Lo triste de esto es que hoy en día, en la iglesia cristiana, se ha llenado de cátedras que a su vez las ha llenado de doctores, escribas, maestros de las escrituras bíblicas, que en su gran mayoría, porque no se puede decir que todos son, no todos son, pero en su gran mayoría son peores que los fariseos hipócritas, porque aquellos tenían una venda puesta en sus ojos, pero estos que dicen tener la revelación de la verdad, andan en tinieblas, comprometidos con el mundo y con sus deseos carnales e intereses personales, en vez de ser fieles a aquel que les llamó después de haberlos salvado. Eso es lo más triste, y no es una cosa para alegrarse, es algo triste, de verdad. Deberíamos orar por estas personas y pedir a Dios que los regrese a los primeros tiempos cuando fueron usados. Hipócritas religiosos de la iglesia actual, que muestran una apariencia de santidad y devoción, cuando en realidad no son más que sepulcros blanqueados, viviendo una gloria pasada, cuando en realidad están fríos y vacíos por dentro, que dicen escuchar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es decir, tú puedes estar muy lleno de conocimiento, tú puedes haber sido usado mucho por Dios en tu vida pasada, pero la gloria de tu vida pasada no te garantiza que en el presente estés caminando bien delante de Dios, ni que estés parado recto delante de Dios. Eso no te lo garantiza. Tú tienes que tener en cuenta que en toda tu vida tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y a seguirle. La gloria pasada no es un respaldo para que hoy estés caminando haciendo lo que tú quieras hacer. Un ejemplo de eso es cuando Dios sustentaba al pueblo en el desierto, Dios le daba el maná diariamente. Con eso te está diciendo a ti que Dios quiere que tú le busques diariamente, que diariamente haya como una unción nueva dentro de ti del Espíritu Santo. Tú no haces nada con lo que hiciste ayer, si hoy estás mal. Y fue ayer, no vamos a hablar de 10 años. Ayer tú puedes haber entregado tu cuerpo para ser quemado y hoy estás mal delante de Jesucristo. Dios quiere que diariamente busquemos una unción nueva de Él, clamemos nuevamente por su presencia. Amén. Y eso es muy importante. Tenemos que orar por esas personas que fueron muy usadas en la vida pasada y que hoy están comprometidos con el mundo y que están aferrados a sus intereses carnales y personales, llevando una apariencia de santidad cuando realmente no es así. En Efesios 5:14 dice, producto de esto que estamos hablando, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto lo está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en la carta de Efesios. Se lo está diciendo no a inconversos, lo está diciendo a cristianos que un día caminaron a la luz de Cristo, pero que él está diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo aquel que en una vida pasada estaba a la luz de Cristo, pero hoy están comprometidos más con el mundo, hablando la voz del mundo en la iglesia, enseñando la voz del mundo en la iglesia, o callando simplemente, vendiendo su primogenitura, como dice la Escritura, como lo hizo Esaú, comprometido con las cosas de la carne y con las cosas del mundo, está dormido y está entre los muertos, dice la palabra de Dios. Pues dice la palabra de Dios, la exhortación de Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es necesario que esas vidas, Cristo les vuelva a alumbrar y Cristo vuelva a resplandecer en sus corazones, en sus vidas. La salvación no se gana con estudiar mucho la palabra de Dios y llenarte de títulos y nombramientos. La santidad no te la da el haber escalado y obtener un lugar
con cierta, mucha reputación entre los hombres, en medio de una cátedra de una sociedad religiosa, desgraciadamente, y que impresiona. No, fulano de tal, no, mengano, tienen tantos títulos, ese conocimiento, no, vas delante de un grupo de personas, oh, todos son doctos, nombramiento, cuidado, títulos, y todos son títulos, nombramiento. Y cuando tú te ves en medio de ese grupo de gente, tienes que tener mucho cuidado, porque Pedro, siendo el apóstol Pedro, cuando estaba con los gentiles enseñaba una cosa, y cuando estaba con los judíos, entonces participaba de las obras de los judíos, hasta que vino el apóstol Pablo y lo reprendió públicamente. Pedro, siendo el apóstol Pedro, con esa asignación que Dios le había dado, se estaba comportando como un hipócrita. Pedro, un ser lleno del Espíritu Santo, que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, se estaba comportando como un hipócrita. Entonces, si Pedro cayó y lo hizo, nosotros también estamos dispuestos a caer y hacerlo también. Tenemos que en todo momento buscar la voluntad de Dios y saber hasta qué punto nosotros estamos bien con Dios y de qué punto en adelante nos vamos a comprometer con el mundo. Tenemos que aprender a decir no al mundo. El mundo seduce, porque el mundo es un instrumento del diablo, en las manos del diablo. El mundo seduce, el mundo impone su voluntad. Tenemos que aprender de que nosotros no podemos ceder a la voluntad del mundo, ni bajo seducción, ni bajo imposición. Eso es lo que es. A Dios no le interesa aquellas personas con apariencia de santidad. A Dios le interesa un hombre que sea capaz de escucharlo y obedecerlo. A Dios le interesa un hombre que tenga un corazón para Él como lo tenía David. A esa clase de hombres a los que Dios escoge, y con esa clase de hombres con las que Dios trabaja. Uno de esos hombres era Moisés. En Hebreos 11, del versículo 24 al 26, allí dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecador, teniendo con mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés es ese tipo de hombre, ese tipo de persona, que para todo aquel que le conoce y ve esta actitud, lo primero que dice con relación a Moisés es que era un loco o un soñador, o las dos cosas al mismo tiempo. Porque Moisés está abandonando una cuna real. Él era un príncipe en Egipto. Imagínate lo que es vivir en un palacio del imperio más poderoso de la tierra en aquellos tiempos, rodeado de esplendor, rodeado de riqueza, protegido, bajo cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Moisés abandonó todo eso. Ese tipo de personas que son capaces de renunciar a todo esto por ir en pos de Dios, son las que Dios llama para hacer a través de ellos grandes obras. A Moisés se le encomendó la liberación de Israel del imperio de Egipto y su guía hacia la tierra prometida. Esta nación, que proviene de un hombre que abandonó una tierra fértil, una sociedad próspera, que pertenecía a Ur de los Caldeos, una gran ciudad para la época, fue lo que abandonó a Abraham para ir a vivir al desierto, desierto donde Dios lo bendijo, desierto donde Dios lo prosperó, desierto donde el mismo Dios se encargó de que Abraham recibiera la promesa que años antes le había dado cuando le llamó e hizo de Abraham una gran nación. Y justo esta gran nación es la que ahora está guiando Moisés según el plan de Dios. Dios usa a Moisés para liberar a Israel de un cautiverio de 400 años. E inmediatamente que saque a Israel de Egipto, lo lleva hacia el desierto. Nuevamente el desierto. A diferencia de las demás naciones, como vimos en el primer estudio, la nación de Israel no nace cerca de fuentes de agua potable, ni cerca de fuentes de alimentos. Israel como nación nace en el desierto. Sus leyes no fueron creadas y establecidas por hombres, sus leyes fueron dadas a través del mismo Dios. La nación de Israel no nace a través de personas que se sentaron en un lugar con condiciones para que se creara una sociedad próspera,
La nación de Israel nace porque Dios la forma como nación. Revela la palabra de Dios que en el Sinaí el mismo Dios escribió las tablas de la ley y se las entregó a Moisés. En las tablas estaba escrito por el mismo Dios el carácter moral de Dios, es decir, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Nuestro Dios es un Dios santo y si vas a tener una relación con Él, tienes que aprender a conocerlo. Esto significa aprender a conocer su voluntad para poder guiar nuestra vida bajo la cobertura de esa voluntad. Cuando estamos bajo la cobertura de esa voluntad, estamos bajo la cobertura de Dios y operamos en su orden. El decálogo fue el corazón de un sistema de leyes que Dios le entregó a la nación de Israel para crear estructuras y establecer un orden a través del cual esta nación debía conducirse y a través del cual esta nación iba a estar bajo la cobertura y la bendición de Dios vivo y verdadero. Necesito decir algo. Cuando miras todos esos hombres, Dios los llevó al desierto. Desierto habla. No hay fruta, no hay agua, no hay nada. Hay carencia. Pero además de eso, o hay demasiado calor de día o hay demasiado frío de noche. Hay absoluta carencia y condiciones extremas. No te queda de otra que depender de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios, a veces nosotros tenemos circunstancias que llamamos nuestros desiertos. Bueno, justamente ese desierto, donde no tienes nada, donde no tienes a nadie con quien te ayude, donde las condiciones son adversas, ahí tú tienes que postrarte y buscar de Dios, y es ahí donde Dios se manifiesta en tu vida. Amén. Sí, Abraham, si vemos la vida de Abraham, cuando fue llamado, él iba con su sobrino Lot. Cuando prosperaron, porque Lot prosperó bajo la bendición de Abraham, prosperaron y ya no podían estar juntos porque los pastores de ellos tenían pleitos entre sí por los pastos. Abraham le dice a Lot: escoge hacia donde tú vas, hacia donde tú vayas, yo voy en sentido contrario. Lot miró hacia la llanura fértil donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran ciudades prósperas en aquel entonces. Ahora, cuando hablamos de ciudades prósperas en aquel entonces, ¿qué significa? Primero, estaban en llanuras fértiles. Él vio ahí pastos para su ganado, prosperidad. Segundo, esas ciudades tenían muros que las protegían. Vio cobertura. Tenían un sistema sociocultural establecido, vio todo eso, vio todas las herramientas para seguir prosperando. Lot entra a Sodoma y Gomorra próspero. Él entra próspero, ¿y cómo sale? Sale huyendo por su vida, rescatado por los ángeles de Dios, con lo necesario, imprescindible. Le dijeron los ángeles: toma lo imprescindible y ya sale, porque va a ser destruida la ciudad. Entró próspero y salió sin nada, porque se dejó guiar por sus instintos naturales. Abraham fue al desierto donde no había nada, pero ahí estaba bajo la cobertura de Dios, ahí estaba bajo la bendición de Dios, y Dios lo engrandeció y Dios lo prosperó e hizo de él una gran nación. Es importante escuchar la voz de Dios y obedecerlo, y no dejar guiarnos solamente por los instintos humanos naturales. Hoy en día, eso es lo que está pasando en la iglesia. Se están dejando guiar mucho por los instintos humanos y naturales y están poniendo a un lado lo que es la verdadera fe, que es escuchar la palabra de Dios y obedecer a Dios y ser guiados por Él. Aún allí donde nosotros no tenemos la capacidad para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. No tenemos. Por otra parte, en el desierto, como ella decía, la nación de Israel fue llevada al desierto y allí Dios la mantuvo por 40 años. Su calzado no se envejeció, sus vestidos no se envejecieron. Además de eso, dice que fue su pan y su agua. Es decir, no había fuente de agua potable. Dios mismo provocó que hubiese agua. Él era su agua y Dios era su pan. Y era también su cobertura de día y de noche, porque en el día dice que estaban bajo la nube y en la noche la columna de fuego los guiaba y los cubría. Exactamente. Entonces, Él era su bendición
y Él era su cobertura. Tenemos que aprender que en este camino de fe en el cual estamos, nuestro Dios no es mundo. Las promesas de Dios no es promesa del mundo. Nuestro Dios, con sus promesas, con su bendición, haciéndose en nuestra vida constante y real, Él va a ser nuestra bendición y Él va a ser nuestra cobertura. Tales personas Dios está buscando que le escuchen y que lo obedezcan. Cuando le escuchamos y lo obedecemos, nosotros entonces operamos en su voluntad, y cuando estamos en su voluntad, estamos en su orden. Amén. Llegamos al final de este estudio. Vamos a despedirlo en oración. Sí, Padre, te damos gracias una vez más por este día, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Te pedimos ahora que esta palabra, Señor, que ha sido dada aquí, no regrese vacía de cada persona, Señor, que la ha escuchado aquí o a través de las redes, Padre. Que esto haga rema en su vida y que nos ayude a cambiar, Padre Santo. Que nos ayude a cambiar, que nos ayude a buscarte cada día. Que nos ayude, Señor, a escucharte, a obedecerte y a hacer tu voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén.